Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial, porque hoy traemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático del mundo del espectáculo turco, de esas parejas que nos roban el corazón en pantalla y de las que soñamos con ver juntas fuera de ella, prepárate, porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha tenido a muchos con el alma en un hilo. Estamos hablando, nada más y nada menos, de la reciente declaración de Can Yaman en respuesta a lo que Demet Özdemir dijo sobre su disculpa. Sí, han oído bien. El drama, los sentimientos, las segundas oportunidades, todo está servido en bandeja de plata para que lo analicemos juntos. Así que si te encanta este tipo de contenido, no te olvides de darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que traemos. Empezamos. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino de rumores, confirmaciones y, desafortunadamente, una ruptura que dejó a muchísimos seguidores con un sabor agridulce. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable. Saltaba a la vista, ¿verdad? Y no solo en la ficción, sino que los paparazzi y las redes sociales nos bombardeaban constantemente con imágenes y noticias que alimentaban la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Parecían la pareja perfecta, esa que ves y piensas ojalá se queden juntos para siempre. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la química que tenían? Esa complicidad, esas miradas, esa forma de complementarse, era puro fuego. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la realidad a veces es más complicada de lo que parece. Su relación, que tuvo un momento de gran efervescencia, finalmente llegó a su fin, dejando tras de sí un mar de especulaciones y, para los fans, una profunda decepción. Y a pesar del tiempo transcurrido, parece que las cicatrices de esa ruptura aún no han terminado de sanar, o al menos, las declaraciones recientes así lo sugieren. Todo este revuelo comenzó hace poco cuando Demet Özdemir, en una de sus apariciones públicas, hizo unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie. Sin entrar en grandes detalles, pero siendo bastante clara, habló sobre un intento de reconciliación o, mejor dicho, de una disculpa por parte de Can Yaman. Según lo que ella dejó entrever, Can intentó disculparse por algunas cosas que sucedieron, por el modo en que terminaron las cosas, o por alguna situación que no se resolvió de la mejor manera. Y lo más importante, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que ella dio a entender que, si bien la disculpa existió, no fue recibida de la manera en que quizás él esperaba, o que ella sentía que no era el momento adecuado, o que las circunstancias no permitían una reconciliación. Fue una respuesta muy cautelosa, pero llena de significado. Parecía decir, sí, hubo un intento, pero las cosas son complejas y no todo se soluciona con una simple disculpa. Y claro, ustedes saben cómo es el mundo de las celebridades. Una declaración así, por muy sutil que sea, no tarda en llegar a oídos de la persona involucrada. Y esta vez, Can Yaman no se ha quedado callado. Ha sido su respuesta, la que ha encendido las redes y ha puesto a todos a especular sobre qué está pasando realmente entre ellos. Recientemente Can Yaman fue abordado por la prensa, como suele sucederle, y se le preguntó directamente sobre las palabras de Demet. Y aquí viene lo jugoso. Can, con su característico estilo directo y sin pelos en la lengua, confirmó que sí, que hubo una disculpa. Pero la forma en que lo dijo y los matices que añadió han abierto un nuevo capítulo en esta historia. No se limitó a un simple sí, lo intenté. No. Can Yaman, según lo que se ha reportado y lo que se puede deducir de sus palabras, parece haber querido aclarar que su disculpa no fue solo un gesto superficial, sino que venía cargada de un profundo sentimiento y de una intención genuina de reparar lo sucedido. Según fuentes cercanas y la forma en que se han interpretado sus declaraciones, Can Yaman habría expresado que su disculpa fue sincera y que, si bien respeta la decisión de Demet y su forma de ver las cosas, él sentía que era importante dar ese paso. Dejó entrever que las cosas no terminaron de la mejor manera, y que él quería cerrar ese capítulo de una forma sana, o quizás, abrir la puerta a una nueva etapa. La clave de su respuesta parece estar en el hecho de que él puso énfasis en la sinceridad de su disculpa. No fue un intento forzado, no fue una estrategia, fue algo que él sentía que debía hacer. Además, se rumorea que Can Yaman podría haber sugerido que las razones por las que Demet no aceptó o no pudo procesar esa disculpa son más profundas de lo que se ha hecho público. Quizás hay heridas que aún duelen, o quizás las circunstancias de la vida y las agendas tan apretadas de ambos
Viajan constantemente y tienen proyectos en diferentes partes del mundo, hicieron que el momento no fuera el ideal. Can Yaman es conocido por ser un hombre pasional, directo y cuando quiere algo, va a por ello. Y parece que en esta ocasión, su intención era claramente sanar o, quién sabe, tal vez reconectar. La manera en que Demet se refirió a la disculpa fue bastante sutil. Dijo algo así como que ella había recibido muchas disculpas a lo largo de su vida, y que las de Can eran una más. Si bien no lo menospreció directamente, sí que lo ubicó en un contexto más amplio, sugiriendo que no era un evento extraordinario ni un punto de inflexión para ella. Esta declaración, aunque diplomática, pudo haber sido interpretada por Can como una falta de valoración a su gesto, o como una señal de que ella ya había pasado página de una manera definitiva. Y ahí es donde entra la respuesta de Can, que se interpreta como un intento de defender la validez y la profundidad de su disculpa. Podría ser que él sintiera que Demet no estaba reconociendo la sinceridad de su arrepentimiento. Quizás él creía que su disculpa merecía una consideración mayor, o que ella estaba minimizando la importancia de lo que él estaba tratando de comunicar. Es un juego de percepciones, ¿verdad? Lo que para uno es un intento sincero de reparación, para el otro puede ser una simple formalidad. Lo fascinante de todo esto es cómo dos personas públicas, que alguna vez compartieron una conexión tan fuerte, navegan ahora en aguas tan diferentes. Can Yaman está en la cima de su carrera, con proyectos internacionales, con una legión de fans que lo adoran, y que ven en él al galán de acción y romance. Demet Özdemir, por su parte, también es una estrella consolidada, con proyectos ambiciosos y una carrera que sigue ascendiendo, demostrando su versatilidad y talento. Ambos están viviendo sus vidas, pero el pasado parece que siempre encuentra la manera de asomarse. La pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay realmente una posibilidad de reconciliación, o estamos ante un capítulo cerrado que se revisita por motivos de prensa o por necesidad de aclarar asuntos del pasado? Las declaraciones de Can sugieren que él no ha cerrado del todo la puerta, o al menos, que quería dejar claro que su intención era positiva. Por otro lado, la cautela de Demet indica que ella ha avanzado, y que quizás no ve un futuro para ellos como pareja, o que las heridas aún no están completamente cerradas. Es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas con sentimientos, con sus propios procesos de duelo y de sanación. Lo que para nosotros es un entretenimiento, para ellos puede ser un momento delicado y personal. La presión mediática, a las cámaras siempre apuntando, las preguntas constantes sobre su vida privada, no debe ser nada fácil. Lo que podemos aprender de esta situación es la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando involucran a personas que admiramos. La comunicación, la sinceridad, el momento oportuno, la capacidad de perdonar y de seguir adelante son elementos clave. Y a veces, incluso con las mejores intenciones, las cosas no salen como esperamos. Can Yaman, al responder, ha querido dejar su postura clara. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha revelado secretos. Simplemente ha reafirmado la sinceridad de su gesto. Esto, para sus fans, es una señal de madurez, de que él ha reflexionado sobre lo sucedido y ha intentado corregir el rumbo. Para otros, quizás sea una jugada mediática, un intento de reavivar el interés en su persona y en la antigua relación. Lo cierto es que, una vez más, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se ha convertido en el centro de atención. Y mientras ellos navegan por sus vidas, nosotros, los espectadores, seguiremos analizando cada palabra, cada gesto, cada rumor. Es parte de la fascinación que generan estas estrellas. Así que, para resumir un poco lo que hemos comentado, Demet Özdemir habló de una disculpa recibida por parte de Can Yaman, y dio a entender que no fue un evento que cambiara su perspectiva de forma radical. Can Yaman, por su parte, ha respondido reafirmando la sinceridad de su disculpa, y dejando entrever que para él fue un gesto importante y genuino. Ambas partes han sido relativamente cautelosas, pero la tensión y la intriga persisten. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la disculpa de Can fue sincera y que Demet no la supo valorar, o crees que Demet tiene sus razones para mantener la distancia? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo, o crees que ya es un capítulo cerrado? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Déjame saber qué piensas. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha mantenido enganchado hasta el final, por favor, no te vayas sin darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también siguen la pista de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto,
Esto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Te aseguro que no te arrepentirás. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.